Hola, jóvenes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que vayan ustedes a ver el video. En este video vamos a continuar con la parte de estadística. Recuerden que en el video pasado pues terminamos la parte de geometría. Esta parte de estadística pues esperaría yo cubrirla en dos videos, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a estar hablando en esta parte es, en primer lugar, vamos a definir lo que es la estadística. También vamos a hablar de la población y muestra, vamos a hablar de las variables discretas y continuas y también vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Esto lo vamos a hacer en este video. Ya en el siguiente video pues vamos a hablar de problemas de conteo y también pues vamos a hablar de probabilidades, ¿verdad? De un evento simple. Ok. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Las primeras tres ítems básicamente son cuestiones un poco teóricas, ¿verdad? Vamos a entrar ya a la práctica cuando miremos lo que son las medidas de tendencia central. Ok, bueno, definamos qué es la estadística. Es la rama de la matemática que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos. Y estos pues van a ser referentes a un área de investigación con el fin de propiciar la toma de decisiones o conclusiones en situaciones en que la incertidumbre y la variedad están presentes. Entonces, de forma resumida, eso es la estadística, ¿verdad? Es una rama de la matemática, ¿verdad? Que va a recoger, va a organizar esos datos y ya una vez organizados, pues los va a presentar, ¿verdad? Para tomar una decisión específica, ¿verdad? Una decisión de acuerdo a esos datos. Entonces, básicamente la estadística trabaja con datos, ¿ok? Trabaja con datos. Entonces, lo vamos a escribir por aquí, datos. O sea, tenemos un conjunto de datos, al cual lo vamos a analizar, ¿ok? Entonces, la estadística se define en dos grandes ramas, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ok, la estadística descriptiva. Esta es pues la que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta los datos, ¿verdad? Y la estadística inferencial es, a partir de la descriptiva, pues toma las decisiones, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De la estadística descriptiva, que es la que nosotros vamos a ver en las tutorías, ya que pues la estadística inferencial pues va más allá, ¿verdad? Porque ya es toma de decisiones a través de los datos, ¿ok? Que esto más que todo lo utilizan mucho las empresas, ¿no? Ok, entonces aquí vemos la estadística descriptiva, tenemos una imagen. Pues aquí se lo define, ¿verdad? Se ocupa de la recopilación, organización y análisis de datos sobre alguna característica de ciertos individuos pertenecientes a la población o universo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ¿verdad? Estos datos nosotros los sacamos de una población. ¿Y qué tipos de datos van a ser? Bueno, estos datos pueden ser de algún problema en específico. Por ejemplo, a mí me gustaría saber de las personas de Honduras, por ejemplo, cuántas o qué personas, ¿verdad? Le van al Olimpia, por así decirlo, ¿verdad? Al Olimpia, el equipo de fútbol. Entonces, mi población, ¿quién sería? Mi población serían todas las personas de Honduras, ¿verdad? Entonces, a esta población también se le llama universo, ¿verdad? Entonces, el universo serían las personas de Honduras, porque a esas serían las personas a las que yo les voy a preguntar si le van al Olimpia o otro equipo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes serían los individuos? Pues elementos o individuos, pues todas las personas de Honduras, ¿verdad? Ahora, aquí ustedes pueden ver esto que está en amarillo, ¿verdad? Nos dicen que es una muestra, ¿verdad? Una muestra o conjunto de individuos. Esta muestra, ¿verdad? Ya lo vamos a definir, las diferencias entre población y muestra, pues simplemente una muestra es un subconjunto del universo o la población. Es decir, que una muestra, ¿verdad? Van a ser cierto tipo de personas que voy a elegir al azar, ¿verdad? De toda mi población. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo podría elegir a, digamos, a las 9 millones de personas que hay en Honduras. Bueno, no sé exactamente cuál es el dato específico, ¿verdad? De cuántas personas hay en Honduras,
Pero supongamos que de todas esas personas, yo voy a elegir solo a 1000 personas al azar, ¿verdad? O sea, estas 1000 personas pueden estar distribuidas en los 18 departamentos, ¿verdad? Entonces a esas 1000 personas yo les voy a preguntar si les va al Olimpia o otro equipo, ¿verdad? Entonces esas 1000 personas va a ser mi muestra de la población, porque recuerden que la población en mi problema es todo Honduras, ¿verdad? Todo Honduras. Ok, entonces eso sería básicamente la muestra, solo para explicarlo, ¿no? Así a grandes rasgos. Entonces, aquí pues está básicamente lo que les acabo de decir, ¿verdad? Población y muestra. ¿Qué es la población? Pues la población es un conjunto de elementos, ¿verdad? Suelen ser muchos elementos las cuales se van a estudiar para un determinado problema, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, suelen ser muchos elementos. O sea, que nosotros, ¿verdad? Los datos no los vamos a recopilar de la población. Claro, la población es mi elemento base, ¿verdad? Pero como son muchos elementos, yo voy a elegir una muestra de toda esta población, ¿verdad? Y aquí lo definen, ¿no? Entonces, una muestra. La muestra es un subconjunto aleatorio de la población. Comúnmente se estudia la muestra para dar conclusiones generales en la población del cual proviene la muestra, ¿verdad? Como les digo, generalmente los estadísticos lo que hacen es, en vez de estudiar la población, pues agarran, ¿verdad? Una parte de la población, esa parte tiene que ser aleatoria, ¿verdad? Esto es muy importante y ya se lo voy a explicar por qué. Esta parte tiene que ser aleatoria de la muestra, ¿verdad? Y estudiamos la muestra. Entonces, de acuerdo a los datos que nos den la muestra, pues vamos a dar conclusiones generales de la población, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Por eso es que debe ser aleatorio, porque si la muestra nosotros le elegimos, ¿verdad? Digamos, por afinidad de la población, pues vamos a tener problemas. Vaya, pongámonos en el ejemplo de los equipos de fútbol, ¿verdad? Supongamos que yo quiero analizar qué equipos le van al Olimpia, ¿verdad? Aquí en Honduras. Entonces, mi población, pues, son todas las personas de Honduras. Y supongamos que yo vengo y tomo la muestra solo personas, ¿verdad? Que tienen de 1 a 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la mayoría de esos niños, pues no distinguen todavía bien el fútbol, ¿verdad? Mucho menos les va a gustar a algunos. Claro, siempre va a haber una que otra persona me va a responder, pero, o sea, no es una buena muestra, porque yo no la he elegido aleatoriamente, ¿verdad? Sino que me he ido con un grupo específico, ¿verdad? Entonces, para que tengamos datos, ¿verdad? Datos bastante buenos, esta muestra debe ser aleatoria. Es decir, que yo voy a elegir personas de 60 años, de 40, de 30, de 20, ¿verdad? De todo tipo de edad. ¿Ok? Voy a elegir mujeres, hombres. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería básicamente. Entonces voy a hacer un dibujo aquí, ¿verdad? Supongamos que todo esto que está aquí es la población, ¿no? Esta es la población. Y aquí dentro de este círculo, pues están todos los elementos de la población. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estos elementos suelen ser muchos elementos, ¿verdad? Suelen ser muchos elementos. Entonces, en mi caso, en los problemas que acabamos de colocar aquí, los elementos pues serían las personas, ¿verdad? Recuerden que también podemos estudiar no solamente personas, sino que animales también, ¿verdad? O sea, nosotros podemos estudiar características de los animales. Mi población podría ser, por ejemplo, no sé, ¿verdad? En la selva amazónica, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo cojo una pequeña parte de de todos los animales de la selva amazónica y los empiezo a estudiar, ¿verdad? Entonces, esas a grandes rasgos son las diferencias. Entonces, supongamos, ¿verdad? Que la muestra yo la quiero tomar de todos estos elementos que hay aquí. Yo vengo y solamente tomo, vamos a ver, bueno, no, espérenme, no lo puedo hacer esto bien aquí. Vamos a ver, ajá, voy a hacer con la primera. Supongamos que de todo esto yo solo elijo esta parte. Entonces, estoy agarrando.
Simplemente uno, dos, tres, cuatro. Estos cuatro elementos de toda la población, ¿verdad? Pero estos cuatro elementos, ¿verdad? Yo los he elegido de forma aleatoria. Entonces, esta parte voy a decir que es mi muestra, ¿ok? Y con eso, pues, tenemos las diferencias entre la población y la muestra, ¿ok? Simplemente la población es em, lo que yo voy a estudiar. Los elementos que yo voy a estudiar están en la población, pero como la población es muy grande, porque son muchos elementos, entonces yo tomo una parte de la población de forma aleatoria. Entonces, a esa parte la estamos llamando muestra. Entonces, esas son las dos grandes diferencias, ¿ok? Bueno, hablemos ahora un poco de las variables discretas y continuas. Entonces, ¿qué es una variable? Bueno, en estadística, ¿verdad? ¿Qué se entiende como una variable? Pues simplemente una variable es toda aquella característica de la población que se desea analizar en un estudio estadístico. Ok, por ejemplo, ¿verdad? Em, esta variable va a cambiar de acuerdo a la población, lo que yo quiero estudiar. Bueno, volvamos al ejemplo. Supongamos que la población son todas las personas de Honduras. ¿Ok? Son todas las personas de Honduras. Entonces, el ejemplo que yo les había colocado anteriormente era analizar, ¿verdad? Cuáles personas le van a la Olimpia. Entonces, eso es una característica que yo estoy estudiando de la población. Pero yo puedo estudiar otra cosa de la población, de esa población. Por ejemplo, yo podría estudiar em, cuántas personas de la población, ¿verdad? Desean o son médicos, ¿verdad? Desean o son médicos, entonces esa es otra característica de la población. Entonces la variable, en primer lugar, ok, la variable es, el primer ejemplo sería estudiar las personas, ¿verdad? Que le van al Olimpia. La otra es estudiar las personas que desean o son médicos. Claro, hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos analizar de una población. Por ejemplo, también podríamos analizar las edades, ¿verdad? Las edades. Entonces, yo podría decir que la variable es las edades, ¿verdad? O sea, que yo quiero analizar las edades de la población de Honduras, ¿verdad? Em, entonces, eso es básicamente una variable. Es una característica de la población que nosotros estudiamos. Y estas variables pues pueden ser de dos tipos. Pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las variables cuantitativas? Pues las variables cuantitativas son aquellas numéricas, ¿verdad? Donde, bueno, les voy a primero explicar cuál es la diferencia entre las cuantitativas y las cualitativas. En los ejemplos que habíamos dado anteriormente, ¿verdad? Son de tipo cualitativas. ¿Por qué? Bueno, porque en el primer ejemplo, ¿verdad? En nosotros los datos que obtenemos es, ok, o un sí o un no. ¿Por qué? Nosotros le preguntábamos a las personas, ¿verdad? A la muestra le preguntábamos, les decíamos, ¿usted le va a la Olimpia? Entonces la persona respondía, le va a responder un sí o un no, o sí le voy a la Olimpia o le voy a otro equipo, ¿verdad? Entonces ahí estamos obteniendo datos, ¿verdad? Datos de tipos de texto, o sea, son datos textuales, ¿ok? Entonces, esos datos textuales los clasificamos en cualitativas. Ahora, ¿cuáles son los datos de tipos numéricos? ¿Verdad? Que esos son los cuantitativos. Entonces, son aquellos datos, ¿verdad? Pues que son números. Por ejemplo, si yo quiero analizar que mi variable es las edades, ¿verdad? De las personas de Honduras, o sea, de mi población, em, esos datos que voy a obtener van a ser de tipos numéricos. Y esas son las cuantitativas, ¿verdad? Las cuantitativas. Entonces, estos tipos de datos numéricos son los que nosotros nos vamos a concentrar en este tipo de variables, las cuantitativas. O sea, las cualitativas sí se estudian, ¿verdad? Claro que se estudian, pero a los estadísticos nos interesan más los datos de tipos numéricos, o sea, las cuantitativas. ¿Ok? Entonces, definamos las variables cuantitativas, que son las numéricas. Hay dos tipos discretas y continuas. O sea, este tipo de variables van a ser de acuerdo a los datos que nosotros recibamos, ¿ok? Numéricos, obviamente, porque hay dos tipos de datos numéricos, ¿ok? Entonces, vamos a decir que la variable cuantitativa es discreta cuando hay un conteo.
Es decir, por ejemplo, si yo quiero analizar el número de hijos de una familia, ¿verdad? Entonces yo sé que el número de hijos de una familia es una parte entera. Es decir, no me va a decir una madre de familia, por ejemplo, yo tengo 3,5 hijos. No, ¿verdad? O sea, la familia o la madre me va a decir, tengo 2 hijos, tengo tres, tengo cuatro. O sea, son de tipo conteo, ¿verdad? Que yo puedo contarlas, contabilizarlas. ¿Ok? También podría ser pues la cantidad de dedos que tienes en las manos, ¿verdad? Que todos sabemos que tenemos 10 deditos en las dos manos, ¿verdad? O al menos que haya un caso especial, ¿verdad? Entonces también sería el número de faltas en un partido de fútbol, ¿verdad? Sabemos que estos son variables de tipo conteo también. O también podríamos analizar, ¿verdad? El número de personas que lleguen a un consultorio en una hora, ¿verdad? Entonces, digamos, si ese consultorio está en San Pedro Sula, pues la población serían las personas de San Pedro Sula. Entonces, este dato estadístico, ¿verdad? Van a hacer un conteo. Porque, claro, las personas pues van a llegar y yo las puedo ir contabilizando. ¿Ok? Entonces, todos esos tipos de datos que nosotros obtenemos son cuantitativos, ¿verdad? Porque son de tipos numéricos. Pero como son de conteo todos, yo puedo decir que son discretos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían los continuos? Pues simplemente los continuos son numéricos siempre, pero ahora obtenemos datos de medidas, ¿verdad? Como por ejemplo la estatura de tu mejor amigo, que esto pues evidentemente no es un conteo, porque la estatura puede ser de, por ejemplo, 1,1 metro, 0,65 centímetros. Entonces, 1,65 ya no es un valor que nosotros lo contamos, sino que lo medimos. ¿Ok? Entonces, puede ser el ancho de una pelota de fútbol, que esto pues puede ser es una medida también, ¿verdad? Porque estamos midiendo el peso de una persona. Claro, puede ser en kilogramos, en libras, ¿verdad? Pero los datos que obtenemos aquí son de tipo continuo, porque son medidas. Y puede ser la velocidad a la que va un tren. Entonces, si yo analizo todos estos tipos de datos, son cuantitativos siempre, pero continuos, porque hablamos de medida. Entonces, simplemente como un resumen, las variables cuantitativas son las numéricas, pero estas variables se pueden clasificar en dos: en las de conteo, que son las discretas, y en las de medida, que son las continuas. ¿Ok? Recuerden que las cualitativas, pues no es de interés analizarlas, al menos en esta tutoría, ¿no? Pero en estadística, pues sí se analiza bastante también, solo que se analiza más la cuantitativa. De hecho, lo que nosotros vemos desde que conocemos estadística solo son datos cuantitativos, ¿verdad? Ok, bueno, definamos entonces lo que son las medidas de tendencia central. Tenemos tres medidas de tendencia central básicas, ¿verdad? Que son la media aritmética, la mediana y la moda, ¿verdad? Estas son las tres medidas de tendencia central más utilizadas, digamos. Pero, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es una medida de tendencia central? Simplemente son los valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, ¿ok? Entonces, supongamos que yo tengo esto. Tengo aquí el plano cartesiano. Vamos a ver, tengo el plano cartesiano. Y supongamos que yo analizo, ¿verdad? Las edades de las personas, de 10 personas, pongamos, para no irnos tan lejos, ¿verdad? Para no irnos tan lejos. Entonces, el eje horizontal, este que está aquí, me va a ir representando a las personas. Vamos, aquí está Juan, aquí está Pedro, aquí está Lucas, aquí está otra persona, aquí está otra, y aquí está otra, y aquí está otra, etcétera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, solo siete pongamos. Entonces, supongamos que aquí dice 18. Aquí está 18. Y supongamos que esas siete personas, pues solo tienen de 15 hasta 18 años, ¿no? Ya son personas adolescentes, en otras palabras. Entonces, supongamos que esta persona viene y me dice que tiene 18. Esta segunda persona viene y me dice que tiene 17. Esta tercera persona viene y me dice que tiene 18. Esta cuarta persona me dice que tiene 18. Esta quinta me dice que tiene 17. Esta sexta me dice que tiene 15, ¿verdad?
Esta séptima viene y me dice que tiene 15 de nuevo. Y le vamos a poner una octava. Y esta octava persona viene y me dice que tiene 18. Entonces, claramente, en esta tendencia yo puedo observar, ¿verdad? Que la mayoría de las personas están arriba de 17, o sea, están de 17 y 18. Entonces, mi conjunto de datos, en este caso, se centra aquí arriba. Entonces, la medida de tendencia central, en eso es lo que se enfoca, ¿verdad? Son conjuntos, ¿verdad? Que se encuentran en la parte central, ¿verdad? En este caso, el centro de este conjunto de datos son los que están de 17 a 18, los que están aquí arriba, ¿verdad? Entonces, eso sería a grandes rasgos, ¿verdad? Las medidas de tendencia central, que vamos a ver tres, ¿ok? Bueno, de hecho, de estas tres, las que nosotros más conocemos, es la media aritmética, ¿va? Bueno, aquí le escribí media, pero podemos escribirlo media aritmética, sin ningún problema. Bueno, media aritmética, que también así se le llama, ¿verdad? También se le llama promedio, ¿verdad? También se le llama promedio. Entonces vamos a ver, media aritmética, y entre paréntesis le voy a poner promedio. Ok, ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo se define entonces la media aritmética o el promedio? Pues supongamos, ¿verdad?, que las observaciones o los datos que nosotros tenemos en una muestra son x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. O sea, tengo n datos, ¿verdad? Y a esos n datos pues los he llamado x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta llegar al x sub n. La media aritmética de la muestra o el promedio también se le conoce, que se denota con esta X mayúscula, se define como sigue. Entonces, sumamos todos los datos que tenemos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, de esta forma, nosotros calculamos la media aritmética o el promedio, ¿verdad? Bueno, que la media aritmética pues es una medida de tendencia central, ¿verdad? Porque el promedio, de cierto modo, lo que le da a usted, ¿verdad? Es la parte central o donde se centran más los datos, ¿va? Entonces, por eso es una medida de tendencia central, ¿ok? Entonces, de esta forma se calcula el promedio. Sumo todos los datos que tengo y lo divido entre la cantidad de datos. Simple. Ok, veamos este ejemplo, ¿verdad? Para entender la media aritmética. Un ejemplo bien sencillo. Sergio en matemática obtuvo los siguientes resultados. En el primer parcial obtuvo 97, en el segundo obtuvo 70, en el tercero 78 y en el cuarto 91. Pues nos preguntan cuál es la media de las notas que obtuvo Sergio. Bueno, para hablar del promedio hay tres formas, ¿no? Simplemente usted puede decir solo media, o puede decir media aritmética, o puede decir promedio, ¿va? Como usted quiera. Entonces, generalmente utilizan más solo media, ¿va? Porque es más corto. ¿Ok? ¿Cuál es la media de las notas que obtuvo Sergio? Entonces, ¿qué debo de hacer? Yo tengo aquí un conjunto de datos, 97, 70, 78 y 91. Lo que me están pidiendo es calcular el promedio de estos cuatro datos. Entonces, vengo yo y lo que hago es sumo 97 más 70 más 78 más 91, ¿verdad? O sea, esos son todos los datos que yo tengo. Y a esto, pues, lo voy a dividir entre la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? Tengo cuatro datos, uno, dos, tres, cuatro. Entonces lo divido entre cuatro. Y de esa forma, pues estoy calculando al promedio, que aquí pues lo llamamos con X mayúscula. Entonces, X mayúscula sería igual a esta suma. 97 más 70 más 78 más 91. Y ese resultado lo divido entre cuatro. Bueno, veamos, ¿cuánto sería eso? Habría que hacer esta sumita, ¿no? Lo voy a hacer por aquí. 97 más 70, lo voy a hacer para abajo, más 70 más 78 más 91. Ahí está. Entonces voy a sumar todos esos datos primero. Sumo, ok. Entonces primero, 7 más 0, 7, 7 más 8, 15 y 1, 16. Entonces coloco el 6 aquí
y llevo uno arriba del 9, ¿verdad? Entonces sumo 9 más uno 10 y 7 17 y otros 7 serían 24 y 9 serían 33, ¿verdad? Entonces al final toda esta suma me queda 336 y a este resultado lo voy a dividir entre 4. Entonces tengo 4 dividido, bueno, 336 dividido entre 4, ¿verdad? Entonces el 336 lo coloco aquí dentro de la casita y lo divido. Entonces un número que multiplicado por 4 me dé 33 sería 4 por 8. 4 por 8 es 32. Coloco el 32 aquí, lo resto y bueno, a 3 le quito 2, bueno, a 33 le quito 32 es 1. Y bajo el 6 que está aquí. Tenemos 16 aquí. Ahora un número que multiplicado por 4 me da 16 es 4. Porque 4 por 4 es 16. Y me queda el residuo 0. Cuando el residuo me queda 0, pues la división es exacta, ¿verdad? La división es exacta y el resultado es 84. Entonces al final esta media aritmética es igual a 84. O sea, el promedio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la media de las notas que obtuvo Sergio? 84. Entonces vamos a concluir. La media de las notas de Sergio es 84. Y ahí está, ¿va? Entonces, con esto hemos aplicado, ¿verdad? O hemos encontrado la media aritmética de este conjunto de datos. Bueno, hagamos otro ejemplo. Si el promedio, miren, o la media aritmética en paréntesis, de 5 enteros consecutivos es 10, ¿cuál es el entero mayor? Ok, este es un problema de la guía de estudio, ¿verdad? Entonces vamos a ver, veamos, analicemos. Si el promedio de media aritmética de 5 enteros consecutivos es 10, o sea que aquí yo conozco el promedio, ¿verdad? Lo que no conozco son esos números. Pero vamos a ver, veamos, 5 enteros consecutivos. Pero yo no sé quién es ese entero, ¿verdad? Entonces a ese entero lo voy a llamar X. Entonces X sería mi primer entero. Entonces, ¿cuál es el consecutivo de X? Pues sería el siguiente. En este caso, X más uno. Vamos a ver, si usted tiene 5, el consecutivo de 5 es 6. Si usted tiene 8, el consecutivo de 8 es 9. Y así, ¿verdad? Si usted tiene X, el consecutivo de X es X más uno, ¿verdad? X más uno. Entonces tiene X, X más uno. Y el consecutivo de X más uno es X más 2. El consecutivo de X más 2 es X más 3. Y, y pues nos están pidiendo 5, ¿verdad? De 5 enteros consecutivos. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5. X más 4 sería el otro. Entonces, ahí está, ¿verdad? Tengo aquí 5 enteros consecutivos. Empezando en X, que no lo conozco. Tengo X más uno, que sería el siguiente. X más 2, el siguiente y el siguiente. Supongamos que X es 6. 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, tenemos ahí 5 enteros consecutivos. Ahí está. Pero yo lo único que sé, ¿verdad? Que el promedio de esos 5 enteros consecutivos es 10. Entonces, ¿cuál es el entero mayor? Bueno, el promedio de estos 5 números es 10. Pero ¿cómo calculo yo el promedio de estos 5 números? Recuerden que son sumando estos 5 números, dividiéndolo entre 5 porque son 5 datos, y eso va a ser igual a 10 porque yo ya conozco el promedio, ¿verdad? De estos 5 números. Entonces, simplemente sería hacer eso, ¿verdad? Sería hacer eso. Entonces, aquí sería sumar x más uno. Vamos a ver, más x más uno más x más 2 más x más 3 más x más 4, ¿verdad? Solo estoy sumando estos 5 números. X más uno, x más 2, x más 3 y x más 4. Y esto, pues lo divido entre 5, ¿verdad? Entre 5. Y a eso pues lo igualo a 10 porque el promedio de estos 5 números es 10, ¿va? Entonces, ¿cómo calculo el promedio de estos 5 números? Sumo los 5 números, lo divido entre 5 y eso lo iguala a 10 porque ya conozco el promedio. O sea, lo que yo no conozco son estos números consecutivos, ¿verdad?
Y para conocer a estos números consecutivos, yo debo determinar x, ¿va? Yo debo determinar x. Entonces me están preguntando aquí, ¿cuál es el entero mayor? Obviamente el entero mayor va a ser x más 4, ¿va? Porque el primer entero es x, el segundo es x más 1, el tercero es x más 2, el cuarto es x más 3 y el quinto es x más 4. El más grande siempre va a ser x más 4, sin importar el x. Entonces, pero para saber cuál es este x más 4, yo debo determinar quién es x. Y con eso, pues le sumo 4 y ya está. Ese sería el entero mayor. Entonces, veamos, tenemos que resolver esta ecuación. Este 5 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, al final yo tengo x más 1 más x más 2 más x más 3 más x más 4 y es igual a 50, porque el 5 pasa a multiplicar, 10 por 5 es 50. Ahí está. Entonces, ahora sumemos las x. Tengo 1, 2, 3, 4, 5x. Entonces tengo 5x. Más, sumo los números. 1 más 2 es 3, más 3 es 6, ¿verdad? Más 4 es 10. Entonces tengo 5x más 10 igual a 50. Bueno, despejo para x. Este 10 pasa a restar y tengo 5x igual a 40. Este 5 que está multiplicándose pasa a dividir. Entonces tengo x igual a 40 entre 5. Eso es 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 8 por 5 es 40. Ahí está. Entonces x sería igual a 8. ¿Ok? Si x es 8, tengo 8, 9, 10, 11, 12. Entonces x más 4, que es el entero mayor, va a ser igual a 12. Y esta pues sería la respuesta a este problema, porque me están preguntando cuál es el entero mayor. Es 12. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Nosotros para determinar esta media aritmética, ya sé cuál es la media aritmética. O sea, lo que no sé son esos números, pero yo sé que esos números son enteros consecutivos. Pero como no sé cuáles son esos números o cuál es ese número, entonces lo llamo X. ¿Y cuáles son los 5 enteros consecutivos? Estos, ¿verdad? Sumándole uno a cada uno. ¿Ok? Entonces, de esta forma, aplico la definición de media aritmética que aquí está y lo igualo a 10 porque yo ya conozco que la media aritmética es 10. Y luego, pues, solo encuentro la variable x, que una vez encontrada x, yo puedo determinar esos 5 números, ¿verdad? Esos 5 números, pero como me están preguntando cuál es el más grande, pues el más grande sería x más 4. Y eso es 12 porque x es 8. Aquí lo determinamos. Ok, listo. Espero haya quedado claro el ejercicio. Bueno, hagamos este problemita. El promedio o media aritmética de tres números es mayor que 50, ¿verdad? Si dos de ellos son 47 y 48, entonces, ¿cuál es el tercer número? Y nos dan estas opciones, ¿verdad? Entonces, veamos, analicemos. Nos dicen que el promedio de tres números es mayor que 50. Si dos de ellos son 47 y 48, o sea que ya conozco dos de ellos y me están pidiendo cuál podría ser el tercero. Entonces, veamos a ver. Llamemos a ese número que no conocemos X, ¿va? Llamémoslo X. Yo conozco X, tengo 47 y tengo 48. Entonces, lo que yo conozco de estos tres números es que el promedio de estos tres números es mayor a 50. ¿Va? Eso es lo que yo conozco. Porque, claro, aquí me están dando dos datos, ¿va? Dos de esos tres. Entonces, debo de determinar cuál es el tercero. ¿O cuál podría ser de todos estos? Ok, entonces, ¿cómo calculo yo el promedio de esos tres números? Pues recuerden, ¿verdad? Que es sumando los tres números y dividiéndolos entre tres. Entonces aquí tengo x más 47 más 48. Y eso lo divido entre 3. Ajá, ¿y cómo debe de ser este promedio? El promedio me dicen que es mayor que 50, o sea que todo esto que está aquí, que me da el promedio, debe de ser más grande a 50. Debe ser más grande a 50. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despejar para x, ¿verdad? Para determinar cuál es el valor de x, ¿verdad? O cuáles valores de x son mayores a 50. ¿Ok?
o cuáles son los valores de x que cumple esta inecuación lineal. Ok. Entonces vamos a ver, este 3 está dividiendo, como pasa al otro lado. Pasa a multiplicar. Entonces aquí tendríamos x más, bueno, hagamos de un solo la suma. 47 más 48, eso es 95. ¿Ah? 95. Y eso me dice que debe ser mayor a el 3, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tendría 50 por 3, que me da 150. Ahí está. Entonces, x más 95 es mayor a 150. Este 95, como está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces, x sería mayor, ¿ah? Mayor a 150 menos 95, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es 150 menos 95? X debe de ser mayor a, vamos a ver, creo que esto da 55. Esto da 55, ¿por qué? Ok, 55 más 95 es 150, sí. Entonces x es mayor a 55. Entonces, los valores de x, ¿verdad? Que cumplen esta desigualdad son los que son mayores a 55. O sea que el tercer número, ¿verdad? Para que el promedio sea mayor a 50, este número que no conocemos debe de ser más grande a 55, ¿verdad? Si es 55 no va a cumplir que el promedio de estos tres números va a ser mayor a 50, ¿va? Pero si es más grande, sí. Pero si es menor, no lo va a cumplir. Y eso es lo que me están pidiendo. Entonces, definitivamente el B no puede ser, porque si X fuese 55 no lo cumple. ¿Ah? Porque recuerden, X es mayor a 55, no mayor o igual. Si fuera mayor o igual, sí, ¿verdad? Sí, la respuesta sería esta. Vean que 54 no lo es, porque si x es 54, no va a cumplir esta desigualdad. Si x es 53, tampoco, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es la A. X es 56. X puede ser otro número, sí, puede ser 57, 58, 59, 60. Todos los números mayores a 55. Ah, pero de estas opciones, la única correcta es la A, ¿verdad? Entonces, de esta forma, chicos, nosotros podemos solucionar este tipo de problemas, ¿verdad? Bueno, espero haya quedado claro. Hagamos el ejercicio 24 de la guía de estudio. Me están preguntando cuál es la media aritmética o el promedio de estos cuatro números, pero estos cuatro números están en fracción, ¿verdad? Pero nosotros podemos observar algo. Los denominadores de esta fracción son 9 todos, ¿verdad? Y recuerden que al final, para calcular el promedio, yo debo de sumar estos valores, debo de sumarlos. Pero, ¿cómo sumo fracciones? Bueno, yo les había explicado una forma de sumar fracciones, pero como aquí los denominadores son iguales, entonces simplemente sumo los numeradores y copio el mismo denominador. Por ejemplo, si yo tengo 2 quintos y lo quiero sumar con 3 quintos, pues los denominadores son iguales, más 3 quintos, son iguales. Pero, como los denominadores son iguales, solo sumo los numeradores, o sea, 2 más 3 sería 5, o sea, sumo los numeradores y voy a copiar el mismo denominador, 5 entre 5, y eso al final me va a dar igual a 1, ¿verdad? Entonces al final, 2 quintos más 3 quintos me da 1. Entonces, ¿pero por qué explico esto de la suma? Bueno, porque yo lo que quiero calcular es un promedio de un conjunto de datos. Y para calcular el promedio de ese conjunto de datos, yo debo de sumar esos conjuntos de datos y dividirlos entre la cantidad de datos que tengo. Entonces, veamos. Vamos a hacer eso. Entonces, aquí abajo voy a colocar la cantidad de datos que tengo. Tengo uno, 2, 3, 4 datos. Entonces, abajo sería 4. Y arriba, pues sería una suma de fracciones. Tendría que sumar estos cuatro elementos. Un noveno más un noveno de nuevo, perdón, un noveno más dos novenos más cinco novenos, ¿no? Y de esa forma yo voy a determinar el promedio, ¿verdad? Dos novenos más cinco novenos. Ahí está. Sumo los datos y lo divido entre la cantidad de datos. Ok, ¿y eso qué sería igual?
Bueno, el denominador escribámoslo igual, 4. Sumemos los numeradores. Como es una suma de fracciones y los denominadores son el mismo, entonces el resultado va a ser el mismo denominador 9. El numerador, pues son los que voy a sumar. Entonces sumo 1 más 1, 2 más 2, 4, más 5, 9. Entonces aquí tengo 9 novenos. ¿Verdad? Tengo 9 novenos entre 4. Pero 9 novenos, ¿cuánto es? 9 novenos, pues sería igual a 1, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 entre 4. A este 4 solo lo vuelvo a copiar. Y esto, pues un cuarto es 0,25. Ahí está. Entonces el promedio de estos cuatro datos, ¿verdad? Es un cuarto o bien 0,25, ¿verdad? En este caso, en este tipo de problemas, pues no nos piden, ¿verdad? O no nos dan opciones. Pero si nos dieran opciones, pues nos darían una de estas dos, un cuarto o 0,25, ¿verdad? Entonces, de esta forma, chicos, nosotros calculamos el promedio de esos números, de esas fracciones, pero al final una fracción es un número, ahí que no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, espero haya quedado claro el ejercicio. Y si no, ya saben, pueden consultar. Hagamos este otro ejercicio. Bueno, aquí ya pasamos. Bueno, si se fijan, de momento solo hemos visto la media aritmética, ¿va? O sea, solo hemos aplicado o solamente hemos hecho ejercicios resolviendo media aritmética, ¿va? Aplicando la media aritmética. Pero recuerden que son tres. Tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Bueno, vamos a hablar ahora de la mediana, ¿ok? Ya sabemos que cómo calcular la media aritmética o el promedio. Ahora vamos a hablar de la mediana. Ok, vamos a ver. ¿Qué es la mediana? Bueno, si tenemos una cantidad impar de datos en una muestra, pues para calcular la mediana, ¿qué es lo que hacemos? Debemos de ubicar primero los datos de menor a mayor. Luego, el dato que esté en el centro, ese va a ser la mediana. Pero esto va a suceder simplemente cuando tengamos una cantidad impar de datos, ¿verdad? Siempre va a quedar un dato en el centro al ordenarlo de menor a mayor y ese dato en el centro va a ser la mediana. Listo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una cantidad par? ¿Ah? Entonces, cuando tenemos una cantidad par de datos, entonces, bueno, siempre los ubicamos de menor a mayor. Luego, pues los dos datos que están en el centro, porque van a quedar dos datos que están en el centro. Entonces, a esos dos datos le vamos a calcular la media o el promedio y ese resultado de la media va a ser la mediana. Entonces, eso es en sí la mediana. Entonces, para entenderlo, ¿ah? Para entenderlo, pues vamos a hacer ejemplos, ¿ah? Dos ejemplos. Uno en donde tengamos una cantidad par y otro en donde tengamos una cantidad impar. Entonces, veamos. Calcule la mediana del siguiente conjunto de datos. Entonces, tenemos 67, 89, 83 y 93. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar estos datos de menor a mayor. Entonces, los voy a ubicar aquí. ¿Cuál es el más pequeño de estos? 67. El segundo más pequeño es 83. El tercero más pequeño es 89. Y el último es 93. Ahí está. Hemos ordenado los datos de menor a mayor. Entonces nosotros podemos observar, ¿verdad? Que en este conjunto de datos, si yo lo observo, tengo dos datos que están centrados. O sea, si yo cancelo este de aquí y este de aquí, me van a quedar estos dos datos que están aquí en el centro, ¿verdad? Entonces, para saber cuál es la mediana de este conjunto de datos, yo debo de calcular aquí la media, ¿verdad? O sea, yo debo calcular la media de este conjunto de datos. Pongo esta X, ¿verdad? Porque recuerden que la media se representa con esta X. Entonces aquí lo voy a poner. Esto lo voy a escribir. Debo de calcular la media de esos dos. Porque tengo una cantidad par de datos. Recuerden, miren, tengo uno, 2, 3, 4 datos. Es decir, tengo una cantidad par, entonces voy a calcular la media de los que están en medio. Porque siempre me van a quedar dos que están ahí en medio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la media de 83 y 89? Bueno, recuerden, sumo los dos datos y los divido entre dos. Entonces, vamos a ver. Primero calculemos cuánto es 83 más 89. 83 con 89. Entonces, los sumo, ¿verdad? Los sumo. 3 más 9 es 12. Coloco el 2 acá y llevo uno aquí arriba. Ahora, 8 y 8, 16 y uno 17.
Entonces al final esto es 172. Y a esto pues lo voy a dividir entre 2, porque son dos datos los que tengo. Entonces vamos a ver, 2 aquí entre, bueno, 172 entre 2. 172 lo coloco dentro de la casita, ¿verdad? Ahí está. Ok. Veamos. Buscamos un número que multiplicado por 2 me dé 17. Eso es 8. Una división bien sencilla, ¿verdad? Sería 16 aquí. Solo que lo hago un poco lento porque estoy con el mouse, ¿verdad? Y cuesta un poquito. Vamos a ver. A 17 le quito 16, esto es 1. Y bajo el 2, este 2 que está acá. Entonces aquí sería 2 por 6, que me da 12. Me da 12 y 12 menos 12, eso es 0, ¿verdad? Esto que está aquí es 0. Entonces, el resultado de dividir 172 entre 2 es 86. Entonces, esa sería la media de estos dos datos, pero a su vez es la mediana de todo el conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, la mediana del conjunto de datos o sea, de este conjunto de datos es 86, ¿verdad? 86. Recuerden lo que hicimos, ¿verdad? Ordenamos los datos de menor a mayor y como es una cantidad par la que tenemos, pues calculamos el promedio de los dos datos de en medio, ¿va? Entonces calculamos el promedio y es 86 y ese dato que nos da el promedio o la media, ¿va? Será la mediana. Entonces en este caso, la mediana de estos cuatro datos es 86. ¿Ok? Entonces hagamos este otro ejercicio. Este va a ser más fácil, porque cuando tenemos una cantidad impar, simplemente el dato que está en medio es la mediana. Entonces aquí nosotros a simple vista podemos ver que el dato que está en medio es 30, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que ordenar primero los datos de menor a mayor. Entonces vamos a ver, ordenemos los datos primero. Entonces el primero sería 23, ¿verdad? El segundo sería 25. El tercero, como es el mismo 25, sería 25, lo escribo también. Y el cuarto sería 28. Y el quinto sería 30. El último. Ahí está. Ahí los he ordenado del más pequeño al más grande. Entonces, ¿qué es lo que hago para ver cuál es el que está en medio? Bueno, el que está en medio es 25, claramente. Pero hay otra forma. O sea, puedo tachar este de aquí, uno de aquí, otro de aquí y otro de aquí. Y ahí sí, me queda un solo dato que está en medio. Entonces, este dato que está aquí va a ser la mediana. Claro, porque tenemos 5 datos. 5 es un número impar. Entonces siempre nos va a quedar un dato centrado. Entonces, ese dato centrado era la mediana. Entonces aquí, la mediana del conjunto de datos B, o sea, porque el conjunto de datos es B. O sea, estoy hablando de este conjunto de datos. Es 25. Ahí está, ¿verdad? Estas son formas de calcular la mediana. Cuando tenemos los dos casos. Si tenemos una cantidad par de datos, nos van a quedar dos en medio y esos dos de en medio le vamos a calcular el promedio o la media. Si tenemos una cantidad impar, siempre nos va a quedar un dato centrado. Ese dato centrado va a ser la mediana. Listo. Espero haya quedado claro. Ok. Pasémonos a este ejercicio, que es el ejercicio 25 de su guía de estudio. Entonces veamos. Considera el siguiente conjunto de 10 datos. Tenemos 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me están preguntando que si añadimos otro dato más, y este dato lo llaman X, o sea, no conozco el dato X, me preguntan, ¿cuál es la mediana de este nuevo conjunto de datos? Ok, entonces para saber esto, primero yo voy a ordenar estos datos de menor a mayor, todos estos datos. Entonces veamos, lo voy a hacer por aquí. Entonces el más pequeño de todos estos es 2, ¿verdad? Es 2, ya está, 2. Pero hay otro 2, sí. Entonces vuelvo a escribir el 2. Ya está, de ahí ya no hay más 2. Ok, el otro que sigue es 3. Solo hay un 3, entonces escribo el 3. El otro que sigue es 4. Solo hay un 4, entonces escribo el 4.
Después sigue el 5, pero tenemos tres 5. Entonces escribo los tres. Uno, 2, 3. El otro que sigue es 6. Se escribe un 6, ya está. El otro que sigue es 7. Solo hay un 7. Escribo, ya está. No tenemos 8, ¿ah? No tenemos 8. Pero si tenemos 9, vamos a ver. Sí, aquí está. 9. Ahí está. Entonces, estos son los 10 datos ya ordenados. Pero vamos a ver, verifiquemos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. En efecto. Aquí está. Este conjunto de datos que está aquí son 10. Claro, yo podría determinar aquí la media, perdón, la mediana, ¿va? De estos 10 datos, pero no es eso lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando es, ¿verdad? Si yo agrego otro dato más, X, ¿cuál será la mediana de este conjunto de datos? Ok, podemos observar aquí algo, que a X yo no lo conozco. Entonces, a X yo no sabría a grandes rasgos dónde ubicarlo acá. Claro, porque si X es 3, por ejemplo, yo ya sé que X lo voy a ubicar por aquí. Estamos, porque ya están ordenados de menor a mayor. Si X es 8, ¿verdad? Entonces lo voy a ubicar por aquí. Si X es mayor a 9, entonces lo voy a ubicar por aquí, independientemente cuál sea X. Entonces veamos, hagamos una pruebita. Supongamos que yo a X lo ubico aquí. O sea, que X puede hacer que sea 2. Sí, aquí X, si lo ubico aquí, es que X es igual a 2, ¿verdad? Pero vamos a ver, veamos cuál sería la mediana de este conjunto de datos. Cancelo uno aquí con uno aquí. Voy a hacer uno aquí, con uno acá, otro aquí, con otro aquí, otro acá, con otro aquí, otro aquí, con otro acá. Cancelo este de aquí con este de aquí y me queda que la mediana va a ser 5. Pero esto es solo en el caso que X sea 2. Porque si X es 2 lo puedo ubicar aquí sin ningún problema. Ajá, pero ¿qué pasa si X es, por ejemplo, 8? Asumamos que X es 8. Si X es 8, yo al X lo voy a ubicar aquí. ¿Ah? Aquí. 8 y después seguiría el 9, ¿verdad? Ahí está. Pero si X es 8, calculemos cuál es la mediana. Bueno, tendría que borrar este de aquí, ¿verdad? Porque ya dije que X es 8, no 2. Ahí. Borro ese de aquí y voy cancelando. Cancelo uno de aquí. Bueno, no lo cancelé bien. Cancelo uno de aquí con uno de aquí. Otro de aquí con otro de aquí. Este de aquí con este de aquí. Este de aquí con este de acá. Y este de aquí con este de acá. Pero volvemos a observar que la mediana va a ser 5 de nuevo. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque si nosotros observamos, ¿verdad? O nosotros vemos esto, no importa dónde ubiquemos al X nosotros, siempre la mediana me va a dar 5. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la mediana, ¿verdad? O sea, los datos que están centrados siempre son 5. Miren, uno, 2, 3. Ya tengo estos tres datos aquí que son 5, ¿ok? Pero resulta, pero resulta que no importa yo dónde ubique al X, siempre la mediana me va a dar 5 porque son los datos que están centrados. Ahora veamos, hagamos este caso. Ubiquemos al X aquí, ¿verdad? Ubiquemos al X acá. Entonces calculemos la mediana. Entonces cancelamos este con este con este con este con este, y me queda que la mediana es X, ¿verdad? La mediana es X, ajá, pero yo no sé quién es X. Pero resulta que si al X yo lo estoy ubicando aquí, es porque X es 5. Claro, porque X aquí estoy diciendo que está entre 5 y 5. Entonces este X debe de ser 5 y siempre la mediana pues sería 5. O sea que no importa dónde ubique al X, siempre la mediana me va a dar 5. Entonces aquí concluyo. La mediana, sin importar dónde ubica el X, voy a decir así, sin importar el valor de X, lo voy a poner mejor, sin importar el valor de X, siempre es 5. ¿Ah? Y ahí está. Esto ocurre, chicos, porque
siempre tenemos los tres datos del 5 son los que están centrados. Entonces la mediana, sin importar dónde lo ubique usted, siempre le va a dar ese 5. ¿Ok? Entonces, con esto hemos terminado el ejercicio 25 y espero haya quedado claro, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros hemos aplicado la mediana, ¿verdad? Hemos aplicado la mediana en un ejercicio de la guía, ¿ah? Y aquí, pues en estos dos, simplemente lo que hicimos fue entender el concepto de la mediana, ¿verdad? Cómo calcularla cuando tenemos estos dos casos, ¿ok? Bueno, hablemos ahora de la tercera medida de tendencia central, que es la moda, ¿verdad? Entonces nosotros hemos estado hablando de tres medidas de tendencia central. La media, la mediana, que ya lo hablamos estos dos, y la moda, que es el tercer conjunto de datos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como concepto cotidiano con la moda? La moda nosotros podemos entenderla como algo repetitivo, ¿verdad? Como algo que, ok, si nosotros dijimos, esto está de moda, o sea, lo que queremos hacer énfasis es que se está utilizando bastante eso, ¿verdad? O sea, se está repitiendo bastante eso. Por ejemplo, si hay una camisa, digamos una camisa polo que está de moda, ustedes lo dicen así, entonces es porque hay muchas personas que están comprando esa camisa polo. O sea, se está repitiendo ese dato o esa camisa en este caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como moda en la vida cotidiana. Pero en estadística, ¿verdad? Es muy similar. Se entiende de una forma muy similar la moda. Entonces, ¿qué es la moda? La moda de un conjunto de datos, pues es el dato que más se va a repetir. Por eso que les digo que hace énfasis a lo que nosotros entendemos como la moda en la vida cotidiana. Entonces, porque es el dato que más se repite. Es decir, es el que más es frecuente, ¿verdad? Eh, en este caso, pues un conjunto de datos puede tener más de una moda o no puede tener moda, ¿verdad? Nota. Para ver si un conjunto de datos tiene moda, es recomendable organizar los datos de menor a mayor. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos, a mí me interesa ver cuál es el dato que más se repite. Pero pueden haber casos, ¿verdad? Que no solamente un dato se repita más veces, sino que pueden ser dos, tres datos. Entonces, esos dos o tres datos van a ser siempre la moda. O sea, van a haber más de una moda. Pero también puede ser el caso de que ningún dato se repita. Entonces, cuando eso ocurra, pues no va a haber moda en ese conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, veamos, tenemos aquí ejemplos. Encuentre la moda, si tiene, claro, del siguiente conjunto de datos. Entonces, tenemos 23, 21, 24, 27, 30, 30, 11, 23, 24 y 23. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? Esta nota. Para ver si un conjunto de datos tiene moda, nos recomiendan organizar los datos de menor a mayor. Claro, porque si nosotros tenemos organizados esos datos, pues vamos a ver si hay datos que se repiten más veces o van a ver si hay datos que no se repiten ni una vez. Entonces, por eso nos recomiendan eso. Pero usted a simple vista lo puede ver también, ¿verdad? Pero si son muchos datos, mejor organícelos. Entonces los vamos a organizar. Primero, el más pequeño sería 11. El segundo creo que es 21, ¿va? 21. El tercero creo que es 22, no hay. 23, miren que se repite una, dos, tres veces. Entonces, 23, 23 y 23. Ahí está. Entonces, 24 se repite dos veces. Uno, dos. Y 25, ¿tenemos 25? No. Creo que el que sigue es 30. No, 27. 27 y luego 30. Entonces verifiquemos, va, verifiquemos. Al parecer sí los hemos escrito todos. Ok. Aquí están, ya están organizados de menor a mayor. Entonces vemos que el 11 solo se repite una vez, no puede ser la moda. El 21 no se repite, entonces pues no es la moda. 23 se repite ¿cuántas veces? Tres veces, ¿verdad? Este se repite tres veces. Puede hacer que el 23 sea la moda, pero vamos a ver si hay más datos que se repitan tres veces o más. Veamos, 24 se repite dos veces, ¿verdad? Y 27 se repite una vez y 30 también. Entonces tenemos aquí dos datos. 23 que se repite tres veces y 24 que se repite dos veces.
¿cuál sería la moda? El que se repita más veces, en este caso el 23. Entonces, la moda es 23. Solamente el 23. ¿Por qué? O sea, este dato solo tiene un conjunto, solo tiene una moda. Bueno, porque el 24, a pesar de que se repite más de una vez, pero hay un dato que se repite más veces que el 24. Entonces, ese dato que se repite más veces que el 24 es la moda, en este caso 23. ¿Ok? Entonces, la moda aquí sería 23 simplemente, ¿verdad? Entonces, veamos. Hagamos este otro ejemplo. Encuentre la moda si tiene el siguiente conjunto de datos. En este primer ejercicio nosotros vimos que solamente hay una moda. Vamos a hacer los tres casos, donde solamente haya una moda, donde haya dos modas o más y donde no haya ninguna moda. ¿Ok? Entonces tenemos este conjunto de datos, los vamos a organizar primero de menor a mayor, ¿verdad? Entonces el primero sería 20, el segundo sería 22, se repite dos veces. El tercero sería 20, perdón, el cuarto sería 24 y el quinto y el sexto sería 25, que se repite dos veces, 25 y 25. Ahí está. Lo hemos ordenado de menor a mayor. Entonces veamos. El 20 solo lo tenemos una vez, no puede ser la moda. El 22 lo tenemos dos veces, ¿verdad? Dos veces. Bueno, voy a hacer mejores de dos. El 22 lo tenemos dos veces. Y el 24 lo tenemos una vez, no puede ser la moda. Y el 25 lo tenemos dos veces. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo dos datos que se repiten más de una vez y se repiten la misma cantidad de veces. El 22 se repite dos veces y el 25 se repite dos veces. Entonces, como hay un empate, la moda van a ser los dos datos. O sea, la moda de este conjunto de datos o las modas son pues 22 porque se repite dos veces y 25 porque se repite dos veces, ¿verdad? Entonces, estos son los datos que se repiten más de una vez y se repiten dos veces los dos. Entonces, las modas son dos, 22 y 25. Miren que en este ejemplo de arriba, ¿verdad? Si hubiésemos tenido un 24 más aquí, los dos se hubieran repetido tres veces. Entonces las modas serían el 23 y el 24, o sea, dos. Pero como uno se repite más que el otro, solo es uno la moda. Pero si los dos se repiten la misma cantidad de veces, pues los dos son las modas, ¿verdad? Entonces, espero haya quedado claro. Hagamos este tercer ejercicio. Ordenemos los primeros de menor a mayor. 70, 78. 91 y 97. ¿Ok? Ahí está. Veamos. El 70 solo se repite una vez. 78 solo una vez. 91 solo una vez. Y 97 solo una vez. O sea, ningún dato se repite, ¿verdad? Porque, o sea, se repite una vez, no se está repitiendo. ¿Ok? Entonces, si se repite, son dos veces o más. Claro, el 70 no se repite, el 78 tampoco, el 91 tampoco y el 97 tampoco. Entonces, este conjunto de datos no tiene moda, ¿ah? Porque ninguno de ellos se repite dos veces o más. Entonces, no, el conjunto de datos no tiene moda. No tiene moda. ¿Por qué? Bueno, porque ninguno de sus datos se repite, ¿verdad? Se repite. Entonces, este dato no tiene moda. Y ahí está. Hemos hecho un ejemplo en donde encontramos solo una moda, un ejemplo en donde encontramos dos modas. Claro, pueden haber tres modas, cuatro modas, muchas modas, ¿verdad? Y eso va a depender del conjunto de datos, ¿verdad? Entre más grande es el conjunto de datos, más posibilidades hay de que hayan más modas, ¿verdad? Pero obviamente hicimos estos datos pequeños, ¿verdad? Para efectos de entender, ¿verdad? La definición de moda. Pero en un ejercicio de examen de admisión no le van a poner un ejercicio o datos, muchos, muchísimos datos, ¿verdad? Porque se le va a llevar mucho tiempo calcular la moda, ¿ah? Entonces, el objetivo aquí es que usted entienda el concepto de modas. Ok. Eh, en este tercer ejemplo, pues no encontramos moda porque no hay ningún dato que se repita. ¿Ok? Entonces, con esto hemos visto lo que son las tres medidas de tendencia central más básicas. La media, la mediana y la moda.
cómo calcularla, ¿verdad? Son conceptos bien fáciles. Y desde aquí nosotros pues ya estamos dando preliminares de la estadística. Bueno, nosotros definimos la estadística de forma general, ¿verdad? Definimos también lo que es la población y muestra, los tipos de variables, que son las cualitativas y las cuantitativas, ¿verdad? Y hablamos de la medida de tendencia central. Recuerden que nosotros vamos a estar utilizando más, o bueno, en este curso vamos a estar hablando solo de las variables numéricas, las cuantitativas. Las cualitativas también son de estudio en estadística, pero eh, en el examen de admisión pues no viene esta temática, ¿verdad? Solo estudia las cuantitativas, las numéricas. Ya estas pues son un poquito más complicadas, son datos ya textuales, ¿ok? Entonces, en la siguiente tutoría, chicos, vamos a estar hablando de, eh, de espacio muestral, evento. Vamos a hablar también de la regla de la multiplicación, ¿verdad? Que esos son conceptos que de repente ustedes ya lo vieron. Vamos a hablar de permutaciones y combinaciones, ¿verdad? Y también pues vamos a hablar de la probabilidad de un evento simple, que esto lo vamos a hacer en la siguiente tutoría. De momento nos quedamos hasta aquí, chicos. Espero haya sido muy claro el video. Si tienen consultas, ya saben, pueden consultarme y bueno, nos vemos a la próxima.